Hola David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo ¿Cómo estamos? andamos? Bien, con altibajo, pero bueno, pero conectamos. Sí, vos sabés que yo también por ahí acá se me corta o se me pone muy lento. Sí, Entonces, yo hay tengo que conectado, reiniciar. Yo reinicio varias veces y ahí me tomo otra vez, pero bueno. bueno, eh, yo conecté bueno, como siempre hago, la notebook a internet por cable, y además por el mm, teléfono. Entonces tengo las dos salidas, ¿viste? Tengo Gigaret por un lado y tengo por Wi-Fi la salida al teléfono. No por Wi-Fi, sino ya por la red de telefonía celular. Tengo las dos conexiones abiertas. Si cae una, sigue la otra, ¿viste? Porque sí, ha ocurrido, en varios casos me ha ocurrido que por ahí se ponía muy y, lento. ¿Eh? y por si acaso el dial-up, no tenés el modem, ¿te acordás? Y el Dayala, Eh, qué tac, tac, bárbaro, tac, ¿eh? tac, tac, tac. Cuando discaba, ¿te acordás? Sí, hacía el ruidito del discado y todo. Qué ¿Eh? bárbaro, O estamos muy viejos, tenemos muchas anécdotas para contar, ¿eh? las dos cosas. Hemos pasado. Y en la facultad no te olvides que arrancamos con la tarjeta perforada. Sí, totalmente, totalmente. De la ¿Eh? tarjeta al mundo inalámbrico, el touch y todo lo demás. Bueno, ahora ya no da, digamos, la situación, pero generalmente por ahí en las clases así presenciales, los chicos por ahí surgía algún comentario y alguna, contarle algo así de esa época, ¿viste? Y Alguna no, te quedan anécdota. mirando con la boca abierta, claro. Claro, No no entiende, tienen ¿viste? ni idea, ¿viste? No se imaginan. Como Claro, una cosa. tampoco la gente ni se imagina ni tiene idea que antes no solo no había celulares, no había teléfono fijo, viejo. Yo, Claro. mi primer teléfono fijo, mi primer línea de teléfono fijo, fue en la época de Alfonsín, pagando un plan prepago ese Megatel, ¿te acordás? Supongo que te acordarás vos. Claro, el El de, plan creo que era Megatel de que vos 5 años, creo que era, o tenías que 50 años, no pagar, sé cuánto era. sí, Sí, 5, sí, 6, no sé cuántos años tenías que tenía, pagar tenías que por pagar para entrar en cola, adelantado en cola de espera, sí, y ponerte para en entrar cola en de cola. espera para que después te instalen la línea fija, ¿viste? Me Sí, acuerdo sí, que sí. en esa época los alquileres de departamentos que tenían línea fija eran más caros que los que no tenían. Y Ey, el ¿qué te precio parece? de venta de los Era departamentos también. Y un era, toque, me acuerdo, un toque distintivo, claro. claro, era un factor de calidad Sí, adicional, es decir, to- departamento con línea telefónica, ¿viste? Mierda, eso era, parecía una cosa. Y bueno, pero eso sí. lo vivimos, eso yo me acuerdo, y no fue hace 1000 años, fue en el 80 y pico, 90, hasta que con Menem se privatizó, vinieron todas las compañías y ahí empezó a abaratarse y a hacerse más fácil el acceso, y después vinieron los celulares y todo lo demás, ¿no? Pero no hay que olvidarse que hasta los años 90 uno tenía que hacer cola para tener un teléfono fijo Sí, sí, sí. y que pagaba los No, totalmente. alquileres más caros por tener una línea de teléfono fija. O sea, la gente joven por ahí no sabe todas estas cosas, que son nuestro pasado reciente, ¿viste? No es de hace 200 años, es de hace apenas un poquito. Y bueno, así nomás. Pero bueno, Hemos sufrido muchos cambios. muchos Bueno, cambios, la verdad. por lo menos lo Algunos, podemos contar por ahora. sí, sí, algunos cambios, muchos para bien, otros no tanto, pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Bueno, ahí estoy largando ya la conexión por YouTube y mandando los mails. Ahí están enviados los mails. Ya está. Y están empezando a entrar acá
En YouTube ya se engancharon 2. En Zoom todavía no entró nadie. Bueno, muchos chicos también tendrán problemas de conexión a internet estos días, ¿no? Ayer y hoy hubo... Sí. Ayer hubo con el de Fivertel, hubo 2 cortes de fibra, incluso afectó a la transmisión de canal por cable, de tele por cable, de TV por cable también, Claro, claro, claro. no solo de internet. Y el otro día fue llegar red, o sea, Sí, sí. están habiendo algunos problemitas. Sí, pero mal que mal la gente se acomoda y de alguna forma se conecta, ¿viste? Yo he tenido ayer y hoy varias videoconferencias por diferentes temas y no tuve que suspender ninguna. Ayer tuvimos la clase de la tutoría de laboratorio también, en Vale, y Sí, hubo sí, menos sí. gente conectada que de costumbre, pero hubo una cantidad importante, o sea que la gente se está mañando y como además quedan las grabaciones, Sí, después la sí, gente sí, sí. mira la grabación, ¿viste? El que no se puede Sí, conectar. Sí, acomodan sus horarios. sí, sí, ahí ya tenemos Hay, 8. hay algunas plataformas que incluso permiten, digamos, registrar quienes acceden a las grabaciones. Sí, sí, O sea, para hacer, digamos, para poder fuera hacer de línea. seguimiento. Claro, Sí, sí, sí. Acá y tenemos más gente en YouTube que en Zoom. mira vos. En YouTube ahora hay 8 y en Eh, Zoom estamos solo nosotros. la nueva normalidad. Que va a seguir por un buen tiempo. Yo creo Sí, que va a seguir por un buen tiempo porque está habiendo problemas con las vacunas. Ayer murió un tipo no. un Sí, sí, voluntario sí. de los No, ensayos de la de vacuna Oxford. de Oxford, que De se Oxford, sí. suponía Sí, que sí. era una de las más seguras, ¿no? Y un tipo Sí, murió. habrá que ver cuál es el motivo. También están viendo Claro, de si le dieron el placebo o la vacuna, o sea, claro, por ahí el hombre mm, falleció de otra cosa, ¿no? eh, Pero ya son, ya te da cosita. ya te da cosita, ¿viste? Si, bueno, yo ponerme en eso, si, si la gente que seleccionaron para el experimento está muriendo, Sí. ¿cómo yo me voy a poner esa vacuna? Voy a esperar un tiempo a ver. Y bueno, habrá que darle la derecha a Bolsonaro. Y No hay va a ser que, obligatoria porque no se sabe, o sea, sacaron tan apurado todo que por eso y hay que no, sopesar, ¿viste? Si seguís sí, corriendo sí. el riesgo de enfermarte, sobre todo nosotros que ya somos mayorcitos, o si te pones la vacuna, ¿viste? Yo la verdad que yo quiero más información sobre las vacunas antes de ponerme. Sí, mientras se pueda mantener una vida relativamente normal con el home office, mal que Sí, mal uno puede nosotros más seguir, o que sea, mal lo tenemos resuelto. mm, Nosotros podemos trabajar y ya estamos organizados para seguir trabajando de esta manera todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero claro, hay por otra eso te digo, gente, pero hay otras hay actividades que no. que no pueden, tienen que salir sí o sí, ¿viste? Tampoco podés mantener a la gente encerrada 2 años, ¿viste? Eso ya te Y empieza a afectar. me imagino que el amigo que acaba de ingresar, el señor Sandoval, esa foto no es actual porque Sí, es de clima frío. Buenas estaría tardes, lindo estar oficial. estaría lindo estar en esa zona en directo. ¿Cómo andás? Buenas Sí, tardes. todo bien. Esa foto tiene un año, Sí, sí. justamente. ¿Qué zona de Mendoza por ahí? Sí, estuve Ah, trabajando en el túnel internacional mira, qué de bueno. Mendoza. Qué bueno. Muy bueno. Bueno, José, está todo en marcha. Dale, Yo dale, sigo con mis cosas y espero un ratito que sigan ingresando y cuando luego arranco. finalices me avisás Sí, y ya te meto. sí, la de hoy es una Este, relativamente corta, así que. tenemos ya 11 en YouTube, así que se están ingresando más por YouTube que por Zoom. Como en Zoom le pedimos Bueno, que prendan la camarita, ¿viste? Entonces los muchachos entran por YouTube. Son no hay, amigas. no hay problema. Y bueno, sí, si aprenden, sea como sea, ya está.
Bueno, suerte, che. Un Listo, abrazo. te aviso, te aviso. Chau, Chau, chau. chau. Bueno chicos, buenas tardes para todos. Vamos a ir arrancando. Estamos pocos hoy, pero lo mismo, queda todo grabado para aquellos que quieran verlo más tarde. Bueno, el tema de hoy, voy a compartir pantalla en unos minutos. Sistema distribuido de archivos. Bueno, como decía recién, estimo que ahí se está viendo la pantalla, el temario como siempre, sistema distribuido de archivos. Ya hemos visto hace un tiempito las características muy específicas, digamos, cuando estamos trabajando con sistemas con un único procesador. Hemos visto todos los aspectos que tienen que ver, mejor dicho, con eh, aspecto de los recursos que tienen los sistemas operativos, que son los archivos, todos los aspectos que tenían que ver con lo que es lo que teníamos que ver con seguridad, con implantación, etcétera. Bueno, ahora, hoy en día, ya con el tema del sistema distribuido, también vamos a ver cuáles son los aspectos que hay que de alguna manera tener en cuenta para lo que sean los sistemas de archivos, pero ya desde el punto de vista de sistemas distribuidos, que en algunos puntos son muy parecidos, digamos, con distintas técnicas, más complejos, por supuesto, al hablar de sistemas distribuidos, pero con muchos puntos en común respecto de los sistemas tradicionales de archivos, ¿sí? Entonces, como siempre, acá tenemos de alguna manera el índice de los temas que vamos a ver hoy, desde la introducción, diseños, etcétera, las interfaces, y vamos a ver cada uno de estos temas entonces. Bueno, introducción entonces a los sistemas distribuidos de archivos. Perdón. Bueno, como decía recién, muchos aspectos son muy similares a lo de los sistemas convencionales centralizados que habíamos visto vez pasada. En un sistema distribuido es importante entonces distinguir entre los conceptos del servicio de archivos y el servidor de archivos. Respecto a lo primero, al servicio de archivos, es la especificación de los servicios que el sistema de archivos ofrece a los clientes. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que se tienen que describir las primitivas disponibles, cuáles son los parámetros que utilizan las acciones que se llevan a cabo. Define precisamente el servicio con que pueden contar los clientes sin decir nada respecto de su implantación. O sea, el servicio de archivo hace entonces hincapié en cuáles son los servicios que se brindan y de qué forma obtenerlos, cuáles son los formatos, cuáles son los protocolos para acceder a estos servicios de archivo. Respecto al despachador o al servidor de archivos, es un proceso que se ejecuta en alguna máquina y que ayuda a la implantación del servicio de archivo.
puede haber varios en el sistema. Ya vamos a ver distintas características y por qué pueden haber varios y no necesariamente un solo servidor de archivos en mi sistema distribuido. Los clientes no deben ser conscientes de la forma de implantar el servicio de archivos, no precisan conocer cuál es el número de servidores de archivos ni dónde están trabajando. Deberían ver al sistema distribuido de archivos como un sistema de archivos normal de uniprocesador como lo que estábamos acostumbrados. Generalmente un servidor de archivo es un proceso del usuario que a veces en el núcleo que se ejecuta en una máquina. Un sistema puede contener varios servidores de archivos, cada uno con un servicio distinto. Por ejemplo, un sistema con un servidor de archivos en Unix y otro en el ambiente de OS, y en donde cada proceso usuario utilizará el servidor apropiado de acuerdo a lo que necesite. Diseño de sistemas. El diseño del sistema distribuido de archivos, los componentes de un sistema distribuido de archivos van a ser el verdadero servicio de archivos y el servicio de directorios. Con respecto al servicio de archivos, realiza operaciones en los archivos individuales, como ser la lectura, la escritura, el agregado de los registros en esos archivos. Y con respecto al servicio de directorios, generalmente crea, maneja los directorios, añade y elimina archivos de los directorios, etc. O sea, trabaja a nivel de directorio y no dentro de los archivos propiamente dicho, que son los del servicio de archivos, ¿verdad? Respecto al tema de la interfaz del servicio de archivos. La protección en los sistemas distribuidos utiliza las mismas técnicas que la de los sistemas con uniprocesador. Recuerdan ustedes que hemos visto en detalle distintas técnicas, como ser, por ejemplo, la de las posibilidades o la de las ACL, que son las listas de control de acceso. Respecto de las posibilidades, cada usuario va a tener un permiso o a la que se denomina posibilidad para cada objeto al que tiene acceso. Y ahí se determinan cuáles son los tipos de acceso que se están permitidos para él. Con respecto a la ACL, a la lista de control de acceso, son listas en donde se asocian a cada archivo una lista implícita o explícita de los usuarios que pueden tener archivos a los distintos archivos y cuáles son los tipos de accesos que se permiten para cada uno de ellos. Si vamos a poder tener acceso solamente para leer, para grabar, para ejecutar, etc. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, los servicios de archivos pueden clasificarse a su vez de dos formas. Los de modelo descarga, carga-descarga, o lo del modelo de acceso remoto. En el primero de ellos, las principales operaciones son la de lectura de un archivo y la escritura de un archivo. No quiere decir que sean las únicas, pero son las principales. ¿Qué es lo que hacemos con esto? En lo que es la lectura, se transfiere todo un archivo de uno de los servidores de archivos al cliente que lo solicita. La escritura transfiere en sentido contrario. Los archivos se pueden almacenar en memoria o en un disco local ya de cara al cliente que solicitó ese archivo. O sea, ¿qué es lo que hace el modelo carga-descarga? Toma o lleva todo un archivo desde el servidor correspondiente al cliente que lo solicitó. Respecto del modelo de acceso remoto, un sistema de archivos se ejecuta con todas las funciones en los servidores y no en los clientes. O sea, estamos siendo clientes remotos del servidor. No se transfiere el archivo, sino que lo que se transfiere son, mediante protocolo, por supuesto, se transfiere los requerimientos que tenemos sobre los archivos, tanto como para leer como para grabar registros en ese archivo. Respecto a la interfaz del servidor de directorios. Esta interfaz proporciona operaciones para crear y eliminar directorios, nombrar, cambiar el nombre de archivos, mover archivos dentro de un directorio a otro, ¿no es cierto? Se utiliza en sistemas jerárquicos de archivos representados por un árbol de directorios. En ciertos sistemas es posible crear enlaces o apuntadores a un directorio arbitrario. Se pueden colocar en cualquier directorio, se pueden construir gráficas de directorios. En una jerarquía con una estructura de árbol solo se puede eliminar, por ejemplo, un enlace con un directorio si el directorio al cual se apunta está vacío.
por ejemplo, y si no es un árbol, si es una gráfica, se permite la eliminación de un enlace siempre y cuando exista otro enlace. Se utiliza un contador de referencia para determinar si un enlace por eliminar es el último. Se puede armar una gráfica de directorios comprendiendo directorios de 2 o más máquinas, ¿cierto? La eliminación de enlaces puede llevar a directorios y archivos a una condición de huérfanos, o sea, mediante una situación en la cual no pueden ser alcanzados desde el directorio raíz. Ahí tenemos una gráfica en donde precisamente me indica las distintas formas que estoy mencionando de estructuras de directorios. En la gráfica de la izquierda veo un árbol de directorio contenido en una única máquina, ¿no es cierto? En donde tengo, bueno, el directorio raíz A, del cual dependen otros dos directorios, y dentro de uno de ellos a su vez otros dos. En el gráfico de la derecha veo una gráfica, ya no un árbol, en donde puedo incluso tener parte de mi estructura en una máquina, como dice ahí, máquina 1, y parte de la estructura en otra máquina, como dice ahí, máquina 2. A su vez, las conexiones entre cada uno de estos directorios pueden no necesariamente ser únicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, del directorio A veo que dependen del directorio B y el C, pero a su vez el directorio B está siendo direccionado o referenciado desde dos directorios a su vez, como ser, por ejemplo, desde al directorio B se lo está apuntando desde el directorio A y a su vez también desde el directorio D, ¿sí? Entonces, esto es una gráfica. Y como decía anteriormente, a cada directorio se le agrega o se le relaciona un contador de directorio, que es un contador que está indicando cuántos directorios están referenciando a ese directorio en cuestión. Al directorio A, por ejemplo, no lo está referenciando nadie, que por eso tengo el 0 acá arriba. Al directorio B lo están direccionando dos, uno desde A y otro desde D, por eso este numerito 2 que tengo acá en el contador, y el resto de los directorios, de las estructuras del directorio solamente con una sola referencia, ¿sí? Entonces, como dice ahí, un aspecto fundamental del diseño en sistema distribuido es si todas las máquinas y procesos tendrán exactamente la misma visión de la jerarquía de los directorios. En los sistemas que utilizan varios servidores de archivos, mediante un montaje remoto, generalmente los diversos clientes tienen una visión diferente del sistema de archivos. La desventaja es que el sistema no se comporta como un único sistema de tiempo compartido. O sea, pero puede darse esto. Una cuestión relacionada es si existe un directorio raíz global al que todas las máquinas reconozcan como la raíz, y una posibilidad es que la raíz solo contenga una entrada por cada servidor. Esto va a depender de cómo esté montado mi esquema de servidores de archivos y de si hay uno o varios y cómo están cada uno de ellos. Respecto a la transparencia de los nombres. La transparencia con respecto a la posición significa que el nombre de la ruta de acceso no sugiere la posición del archivo. Se individualiza el servidor, pero no se indica dónde está. Puede moverse dentro de la red sin necesidad de cambiar la ruta. Ahí tengo un ejemplo de una ruta en donde lo tengo, digamos, estructurado de tal manera de acceder al servidor y en el lugar que corresponda dentro del servidor. Si el primer componente de todas las rutas de acceso es el servidor, el sistema no puede desplazar el archivo a otro servidor en forma automática porque va a cambiar el nombre de la ruta de acceso. O sea, si yo este archivo X al cual estoy accediendo en este ejemplo lo cambio a otro servidor, tendré que reconfigurar la ruta de acceso porque estoy arrancando, digamos, la ruta a partir del nombre del servidor en el cual reside el archivo en cuestión. Un sistema donde los archivos se pueden desplazar sin que cambie sus nombres tienen lo que se denomina la independencia con respecto a la posición, ¿sí? Entonces, en resumen, los métodos usuales para nombrar los archivos y directorios en un sistema distribuido pueden ser o son el nombre de la máquina más la ruta de acceso, o un montaje del sistema de archivos remotos en la jerarquía local de archivos,
o un único espacio de nombre que tenga la misma apariencia en todas las máquinas. Esas son las distintas posibilidades. Respecto de la semántica de los archivos compartidos. Cuando se comparte archivos, es necesario definir con precisión qué semántica vamos a utilizar tanto para lectura como para escritura. En sistemas monoprocesadores que permiten a los procesos compartir archivos, por ejemplo el Unix, la semántica generalmente se establece que si hay una lectura y luego a esta lectura le sigue una grabación, la lectura debe regresar el valor recién escrito. Si hay dos grabaciones, dos write, se realizan en serie y luego se ejecuta una lectura, un read, el valor que se debe regresar es el almacenado en la última escritura. Entonces, a esta semántica es lo que se denomina semántica de Unix. En un sistema distribuido, la semántica del Unix se puede lograr fácilmente si solo existe un servidor de archivos y los clientes no ocultan los archivos. Si es que los clientes entonces no guardan copias de los archivos en su propio espacio de direcciones. Un problema que se puede presentar son los que están relacionados a los retrasos en la red. Recuerdan ustedes que en un sistema distribuido el mecanismo de comunicación es una red de comunicación, generalmente una LAN. Entonces, si un read ocurrido después de un write llega primero al servidor, va a obtener el valor previo al write. O sea, porque estos son de alguna manera sentencias que van más allá de del propio esquema de direcciones de una máquina única, digamos. Va a depender de los que tenga que ver con la velocidad con la que la red que me está soportando la implantación de este sistema distribuido tenga como funcionalidad, o sea, la velocidad con la que trabaja. Otro problema es el desempeño pobre de un sistema distribuido en donde todas las solicitudes de archivo deben pasar por un único servidor. O sea, supongamos que tenemos justamente un servidor que tiene pocos recursos y bueno, también eso va a afectar fuertemente en el desempeño del sistema distribuido. Una solución es permitir a los clientes mantener copias locales de los archivos de uso frecuente en sus propios cachés particulares, lo que puede ocasionar el siguiente problema. Un cliente modifica localmente un archivo en su caché, luego otro cliente lee el archivo del servidor y esa segunda lectura, ¿no es cierto?, del segundo cliente va a obtener un archivo obsoleto. ¿Por qué? Porque ya el archivo fue modificado, pero fue modificado en la versión local, en la versión que está puesta en el caché del primer cliente que tomó el archivo y todavía no fue actualizada esa modificación en la versión que está en el servidor, que es la que obtuvo recientemente el segundo cliente. Una solución para esto sería propagar inmediatamente todas las modificaciones de los archivos en caché de regreso al despachador. Y esto puede llegar a ser ineficiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que en esta situación de que tomamos una versión del archivo y lo bajamos a nuestro caché, a un caché del cliente, y se lo modifica en forma inmediata luego de modificar, hay que de alguna manera actualizar la versión en el servidor. Pero bueno, lo que dice esto que puede llegar a ser ineficiente. Respecto de la semántica de los archivos compartidos, otra solución, ¿no es cierto?, es relajar la semántica. ¿De qué forma? Los cambios a un archivo abierto solo pueden ser vistos en un principio por el proceso, o sea, por la misma máquina que modificó el archivo. Los cambios van a ser visibles a los demás procesos o máquinas solo cuando se cierre el archivo y se actualice esa versión en el servidor. A esto es lo que se denomina la semántica de la sesión. Entonces, no poder ser vistas esas actualizaciones por los demás clientes hasta que el cliente que originalmente tomó esa versión del archivo para modificar no actualice esa versión en el servidor. Un problema se presenta cuando dos o más clientes ocultan y modifican el mismo archivo en forma simultánea. Una solución es que al cerrar cada archivo, su valor se envía de regreso al servidor.
el resultado final va a depender de quién cierre más rápido ese archivo. Otro problema va a consistir en que no se pueden compartir los apuntadores para que cada archivo indiquen en la semántica de Unix la posición actual en el archivo. Un método distinto es que todos los archivos sean inmutables, o sea, que no se puedan modificar. Entonces, no se puede abrir un archivo para escribir en él. Solo se puede permitir, o solo se permite, las operaciones de crear y de leer. Los directorios sí se pueden actualizar. ¿Qué es lo que permite esto? Que se puedan crear un archivo nuevo e introducir en el directorio con el nombre de un archivo ya existente. Pero este se vuelve, perdón, ya continúo. Bueno, si los directorios, se puede crear un archivo nuevo e introducirlo en el directorio, como decía recién. Este se vuelve inaccesible con el mismo nombre. Persiste el problema de cómo tratar la situación presentada cuando dos procesos intentan reemplazar el mismo archivo a la vez. Pido disculpas porque por ahí se me desconecta. Creo que ahí me volvió a conectar. Otra vía de solución para el uso de archivos compartidos es un sistema distribuido, es usar las transacciones atómicas. Se garantiza que todas las llamadas contenidas en la transacción se llevarán a cabo en orden y no habrá interferencias de otras transacciones concurrentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Encapsulamos en una transacción todas las operaciones que vamos a realizar con un determinado archivo y se llevan a cabo en ese orden y en ninguna otra transacción va a interferir con lo que esté en esas instrucciones. Implantación de sistema distribuido de archivos. Respecto a la implantación de un sistema distribuido, se van a tocar aspectos tales como el uso de los archivos, cuál es la estructura del sistema, el ocultamiento, la réplica o duplicación y el control de la concurrencia. Respecto al uso de archivos. Antes de implantar un sistema de archivos, resulta de interés analizar cuáles son los patrones de uso de estos archivos. Para determinar los patrones de uso es necesario tomar mediciones que pueden ser estáticas o dinámicas. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos o la foto respecto a la estática o la película cuando son dinámicas. ¿Sí? Respecto a la estática, ¿cuáles son los aspectos que podemos llegar a estudiar? Por ejemplo, representan una toma instantánea del sistema en un determinado momento y van a comprender la distribución de cuáles son los tamaños de archivos, cómo se distribuyen los distintos tipos de archivos, la cantidad de espacio que ocupan, los archivos de varios tamaños, tipos, etc. Y respecto a las dinámicas, van a registrar en una bitácora todas las operaciones que modifican el sistema de archivos. Van a tener información sobre la frecuencia relativa a las distintas operaciones, el número de archivos que están abiertos en un determinado momento, la cantidad de archivos compartidos, etc. Eso van a ser las mediciones dinámicas. Las principales propiedades que se pueden observar, ¿no es cierto?, es que la mayoría de los archivos son pequeños, que la lectura es mucho más como escritura, que la mayoría de los accesos es en secuencia, que la mayoría de los archivos son de corta vida, que es poco usual compartir archivos, que los procesos promedio utilizan pocos archivos y que las distintas clases de archivos poseen propiedades distintas. Esas son las características que usualmente se logran observar cuando se hacen este tipo de mediciones. Respecto a la estructura de archivos del sistema, en ciertos sistemas no existe distinción entre lo que es un cliente y un servidor. Todas las máquinas se ejecutan el mismo software básico. Una máquina que desee dar servicio de archivo lo puede hacer.
Lo único que tiene que hacer es exportar los nombres de los directorios seleccionados para que otras máquinas los puedan acceder. En otros sistemas, el servidor de archivos y el de directorios son solo programas de usuario. Se pueden configurar un sistema para que ejecute o no el software del cliente o el servidor en la misma máquina. Entonces, hay que tener claro que los servicios y los servidores no necesariamente están relacionados con una máquina física. O sea, una misma máquina puede ejecutar y puede cumplir el rol de distintos roles a la vez. Los clientes y servidores también podrían ser máquinas totalmente distintas en términos de hardware o de software. Un aspecto de implantación en donde difieren los sistemas es la forma en que se estructuran el servicio de directorios y archivos. Y las principales opciones son combinar el servicio de directorios y archivos en un único servidor que administre todas las llamadas, tanto a directorios y archivos, o bien separar el servicio a directorios y archivos utilizando un servidor de directorios y un servidor de archivos. Si se considera el caso de servidores de archivos y directorios en forma independiente, el cliente envía el nombre simbólico al servidor de directorio y es el servidor de directorio el que regresa el nombre en modo binario, o sea, la información de la máquina más el nodo I que comprende el servidor de archivo. Es posible que una jerarquía de directorios se reparta entre distintos servidores. En este caso, el servidor que recibe el nombre binario que se refiere a otro servidor puede indicar al cliente el servidor que tiene el archivo que busca para que el cliente lo busque, o bien enviar la solicitud al siguiente servidor y no contestarle nada al cliente que solicitó. Un aspecto estructural a considerar es si los servidores de archivos, de directorios o de otro tipo deben contener la información de estado de los clientes, o sea, la información de quiénes son los clientes que en ese momento están conectados a ese servidor. Una posibilidad es que los servidores no deban contener los estados. A estos son lo que se denominan servidores sin estado. Cuando un cliente envía una solicitud a un servidor, el servidor lo que hace es envía la respuesta y elimina de sus tablas internas toda la información relativa a esa solicitud. El servidor no guarda información relativa a los clientes entre las solicitudes. Otra posibilidad es que los servidores conserven la información del estado de los clientes entre las solicitudes. Luego de abrir un archivo, el servidor debe mantener la información que relaciona a los clientes con los archivos abiertos por ellos. Al abrir un archivo, el cliente recibe el descriptor de archivo que se utiliza en las llamadas posteriores para poder identificar ese archivo. Al recibir una solicitud, el servidor utiliza el descriptor de archivo para determinar el archivo que necesita. La tabla que asocia estas descripciones de archivo con los archivos propiamente dicho es lo que se denomina información de estado. ¿Hay alguna consulta por ahí o me pareció escuchar algo? Bueno, en un servidor sin estado, cada solicitud debe ser autocontenida. Recuerde que acá no se guarda ninguna información. En esa solicitud tiene que incluir el nombre del archivo y toda la información para que el servidor pueda realizar el trabajo. La longitud del mensaje va a ser mayor. Ahora bien, si un servidor conectado falla y sus tablas se pierden, al volver a arrancar no tiene la información sobre la relación entre los clientes y los archivos que fueron abiertos. La recuperación queda a cargo del cliente, o sea, toda esa información se va a perder. Los servidores sin estados tienden a ser más tolerantes de los fallos que los servidores con estado. Respecto al ocultamiento. En un sistema cliente-servidor, cada uno con su memoria principal y un disco, o sea, en donde cada servidor y cada cliente tenga su memoria principal y su disco, existen 4 lugares donde el sistema o donde se pueden almacenar los archivos o parte de los archivos. En el disco del servidor,
en la memoria principal del servidor, en el disco del cliente o en la memoria principal del cliente, ¿eh? Entonces, en alguna de estos cuatro lugares podríamos guardar los archivos. Ahora bien, si los archivos se almacenan en el disco del servidor, vamos a suponer que los servidores corren en máquinas que son físicamente más completas que la de los clientes, ¿no es cierto? Vamos a suponer que van a disponer de abundante espacio, que van a estar accesibles a todos los clientes, que no habrá problema de consistencia, ya que solo existe una copia de cada archivo, y puede haber problemas de desempeño, ya que antes de que un cliente pueda leer un archivo, se lo debe transferir del disco del servidor a la memoria principal del servidor, de ese lugar, o sea, de la memoria del servidor a la memoria principal del cliente, a través de la red que comunica mi sistema distribuido. Se puede mejorar el desempeño ocultando, o sea, conservando los archivos de más reciente uso en la memoria principal del servidor. Con esto lo que eliminamos va a ser la necesidad de transportarlo desde el disco a la memoria del servidor. Entonces, un cliente que lea un archivo ya presente en el caché del servidor va a eliminar la transferencia del disco, o sea, no va a ser necesaria esa transferencia. Ahora, se necesita un algoritmo para determinar los archivos o qué parte de archivos cuáles son los archivos que deben permanecer en el caché. Ahora, el algoritmo que debe resolver los siguientes problemas, como ser la unidad que maneja el caché y qué hacer si se utiliza toda la capacidad del caché y haya que eliminar a alguien de esa memoria caché. Respecto a la unidad que maneja el caché, puede manejar archivos completos o bloques de disco. El ocultamiento de archivos completos que se puede almacenar en forma adyacente en el disco permite un buen desempeño en general. El ocultamiento de bloques de disco utiliza el caché y el espacio en disco más eficientemente. Respecto de qué hacer cuando se utiliza toda la capacidad del caché y hay que eliminar a alguien, o sea, se llena mi almacenamiento caché. Ahí se puede utilizar cualquier algoritmo de ocultamiento, por ejemplo, LRU mediante lista ligada. Cuando hay que eliminar a alguien de la memoria, se elige al más antiguo. Si existe una copia actualizada en el disco, se descarta la copia que está en el caché. Y si no existe una copia actualizada en el disco, habrá que actualizarlo primero y luego recién eliminarlo del caché. El mantenimiento de un caché en la memoria principal del servidor es fácil de lograr y es totalmente transparente a los clientes. Si se utiliza ocultamiento en el lado del cliente, ahí se elimina el acceso a la red para transferir el servidor del cliente al cliente. El disco del cliente es generalmente más lento y de menor capacidad que la del servidor. Generalmente es más rápido y más sencillo tener un caché en la memoria principal del servidor que en el disco del cliente. Ahora bien, si el caché se coloca en la memoria principal del cliente, las principales opciones van a ser ocultar los archivos dentro del propio espacio de direcciones de un proceso de usuario, colocar el caché en el núcleo o ocultar el caché en el proceso manejador del caché independiente y a nivel usuario. Eso sí se coloca del lado del cliente. Respecto de la consistencia del caché, el ocultamiento por parte del cliente va a introducir inconsistencia en el sistema. Si dos clientes leen un mismo archivo en forma simultánea y después lo modifican, aparecen algunos problemas. Cuando un tercer proceso va a leer un archivo del servidor, va a obtener la versión original y no alguna de las nuevas. En este caso se puede evitar esto mediante la semántica de sesión. No es aplicable cuando se requiere la semántica de Unix. Cuando dos archivos se escriben de nuevo al servidor, el último de ellos se va a escribir sobre el otro. Una solución a la inconsistencia del caché es el algoritmo de escritura a través del caché. Cuando se modifica una entrada del caché, ya sea como archivo o como bloque, el nuevo valor se va a mantener dentro de él y se envía de inmediato al servidor.
Esa es la escritura a través del caché. Los principales problemas de la escritura a través del caché son posible suministro de valores obsoletos. Por ejemplo, un proceso cliente en una máquina A lee un archivo F y mantiene a F en su caché. Si un cliente en la máquina B lee el mismo archivo, lo modifica y lo escribe en el servidor. Otro proceso cliente inicia en la máquina A abriendo y leyendo F, que se toma del caché de esa máquina. Ese valor de F es obsoleto, ¿sí? Una solución consiste en exigir al manejador del caché que verifique el servidor antes de proporcionar al cliente un archivo que está en el caché. Generalmente utiliza lo que es una RPC y poca información de control. Son situaciones que pueden llegar a generarse. El tráfico en la red, en el caso de las escrituras, es igual que en el caso del no ocultamiento. Para mejorar, se puede aplicar el siguiente procedimiento de retraso en la escritura. Una vez, en vez de ir hacia el servidor en el instante en que se realiza la escritura, el cliente hace una notificación de que ha actualizado un archivo. Y cada cierto intervalo, por ejemplo, cada 30 segundos, todas las actualizaciones son agrupadas y se envían al servidor al mismo tiempo. El retraso en la escritura va a oscurece la semántica. Si el otro proceso lee un archivo, el resultado va a depender de la sincronización de los eventos. Otro algoritmo para manejar el caché de archivos del cliente es el de la escritura al cierre. En este caso se adopta la semántica de sesión. Solo se escribe un archivo nuevamente en el servidor cuando el archivo se cierra. También se podría esperar un determinado tiempo, como dice acá 30 segundos, u otro valor, para ver si el archivo es eliminado en ese lapso. Un método distinto a la consistencia es utilizar un algoritmo al que se denomina de control centralizado. Al abrir un archivo, la máquina envía un mensaje al servidor para anunciarle que ese archivo fue abierto. El servidor tiene un registro de los archivos abiertos, quiénes son los que poseen estos archivos y si procesos. Si se abre un archivo para lectura, otros procesos lo pueden abrir para lectura, pero no para escritura. Si se abre un archivo para escritura, se debe evitar que otros lo abran para lectura desde otro proceso. Cuando se cierra un archivo, se debe informar al servidor para que actualice las tablas y se puede enviar el archivo modificado al servidor. Con respecto a la réplica, frecuentemente los sistemas distribuidos de archivos van a proporcionar la réplica de archivos como un servicio. Existen varias copias de algunos archivos y cada copia está en un servidor de archivos independiente. Las principales razones para la réplica son aumentar la confiabilidad, disponer de respaldos independientes de cada archivo, permitir el acceso a archivos aun cuando falle un determinado servidor de archivos y repartir la carga de trabajo entre varios servidores. Estos son los aspectos más importantes respecto a la réplica de archivos. Respecto de esto, podemos decir que un sistema es transparente con respecto a la réplica si la misma se administra sin intervención del usuario. Una forma de llevar a cabo la réplica consiste en que el programador controle todo el proceso, a lo que se denomina réplica explícita. O sea, los archivos y las copias adicionales se crean en servidores específicos. Las direcciones en la red de todas las copias se asocian con el nombre de archivo. Un método alternativo a esto es lo que se denomina la réplica retrasada. Solo se crea una copia de cada archivo en un servidor y el servidor crea réplica en otros servidores, pero a partir de esta única copia. El servidor crea réplicas en otros servidores y estas réplicas son a posteriores, en forma automática y ya sin intervención del proceso del usuario. Otro método consiste en el uso de la comunicación en grupo.
todas las operaciones de escritura se transmiten simultáneamente a todos los servidores y las copias adicionales se hacen al mismo tiempo que el original. Respecto a los protocolos de actualización. El principal problema es asegurar la sincronización de las distintas copias. Un algoritmo posible es el de la réplica de la copia primaria. Uno de los servidores se denomina primario y los demás servidores van a ser los secundarios. La actualización se envía solamente al servidor primario, el cual realiza los cambios localmente y envía comando a los servidores secundarios para ordenarles que las mismas realicen las mismas modificaciones. Las lecturas se pueden hacer en cualquier copia. La desventaja es que si falla el primario, no se pueden llevar a cabo las actualizaciones. Otro posible algoritmo es el del voto o de Gifford. La idea fundamental es exigir a los clientes que soliciten y adquieran previamente el permiso de varios servidores antes de leer o escribir un archivo replicado. Se utiliza lo que se denomina el número de versión, el cual identifica la versión del archivo y es la misma para todos los archivos recién actualizados. Para leer un archivo con n réplicas, un cliente debe conformar lo que se denomina un quórum de lectura, que es una colección arbitraria de n servidores o más. Para modificar un archivo se necesita un quórum de escritura de al menos n sub w servidores, en donde se debe cumplir que el n sub r más el n sub w debe ser mayor que n. Nunca se podrá obtener un quórum de lectura y otro de escritura al mismo tiempo. Generalmente el NR es muy pequeño y el NSW es muy cercano a N, ya que generalmente las lecturas son más frecuentes que las escrituras. Otra variante sobre esto es lo que se denomina el del voto fantasma, en donde se crea un servidor fantasma para que cada servidor real fallido interviene solo en el quórum de escritura. Y la escritura solo tiene éxito si al menos uno de los servidores es real. Respecto a las conclusiones que se pueden tomar o observar respecto de la implantación de un sistema distribuido de archivos, son las siguientes. Los principios generalmente considerados fundamentales del diseño de un sistema distribuido de archivos son que las estaciones de trabajo tienen ciclos que hay que utilizar. Las estaciones de trabajo son aquellas desde donde acceden los distintos clientes. Entonces, si se tiene la opción de hacer algo en una estación de trabajo o en un servidor, se podría o se debería elegir la estación de trabajo. Los ciclos de CPU de una estación de trabajo son menos costosos que los ciclos de un servidor. Utilizar el caché el máximo posible. Frecuentemente ahorran considerablemente el tiempo de cómputo y el ancho de banda en la red que estamos utilizando. Otro, explotar las propiedades de uso. Considerar la posibilidad de implantar tratamientos diferenciales para los archivos transitorios de corta vida y no compartidos. Tener presente la dificultad de habilitar diferentes vías para hacer lo mismo. Considerar aspectos tales como la eficiencia y la sencillez. Minimizar el conocimiento y modificación a lo largo del sistema. Es importante para lograr lo que se denomina la escalabilidad. Generalmente son útiles en este sentido los diseños jerárquicos. Hay que confiar en el menor número posible de entidades. Esto se trata de un principio que ya fue establecido en el mundo de la seguridad. Crear lotes de trabajo mientras sea posible. El uso de procesamiento por lotes puede contribuir a un mejor desempeño de todo mi sistema. Respecto a las tendencias de los sistemas distribuidos de archivos, es probable que los cambios que se van realizando en el hardware tengan un efecto muy importante en los futuros sistemas distribuidos de archivos. También es probable que el impacto del cambio en las expectativas del usuario.
Consideraciones respecto del hardware. El abaratamiento de la memoria principal va a permitir disponer de servidores con memorias cada vez mayores. Se podría alojar directamente en memoria del sistema de archivos logrando mayor sencillez y desempeño. Se debería prever la obtención de respaldos continuos o por incrementos ante la posibilidad del corte, por ejemplo, del suministro eléctrico. El respaldo podría hacerse en discos ópticos regrabables que tengan una asociación uno a uno con la memoria, en donde, por ejemplo, el byte K de la memoria va a corresponder al byte K del disco. La disponibilidad de redes de fibra óptica de alta velocidad permitiría esquemas tales como que un servidor de archivos en la memoria principal del servidor con respaldo directamente en un disco óptico, la eliminación del disco del servidor y del caché del cliente. Se va a simplificar significativamente el software. La posible construcción de interfaces de redes especializadas que permitan resolver en hardware problemas difíciles de soportar por software, en donde cada interfaz de red tendría un mapa de bits con un bit por cada archivo en el caché, en donde se pueden ir habilitando cerraduras por archivos a nivel de hardware. Para modificar un archivo, un procesador activaría el bit correspondiente en la interfaz. Respecto de la escalabilidad, una tendencia definida en los sistemas distribuidos es hacia los sistemas cada vez más grandes. Los sistemas distribuidos de archivos que operan bien para cientos de máquinas podrían llegar a fallar en algún aspecto cuando estemos trabajando con miles o decenas de miles de máquinas. Generalmente los algoritmos centralizados no escalan bien, ya que el servidor centralizado podría convertirse en un cuello de botella. Entonces, en este punto se podría, por ejemplo, separar el sistema en unidades más pequeñas relativamente independientes entre sí. Las transmisiones también son un área problemática. Si cada máquina va a transmitir, por ejemplo, una vez por segundo, si tenemos n máquinas, habría n transmisiones y n al cuadrado interrupciones por segundo. Si n crece, esto puede llegar a convertirse en un gran problema. En general, los recursos y algoritmos no deben ser lineales con respecto al número de usuarios. Respecto a las redes de área amplia, generalmente los sistemas distribuidos se asocian con redes de área local, o sea, las LAN, pero cada vez será mayor la necesidad de conectarlos entre sí cubriendo grandes áreas, ya sean nacionales, regionales, continentales, etc. Los sistemas de archivos deberán soportar esta necesidad teniendo presente la heterogeneidad de los equipos, de los códigos de representación, de los formatos, etc. Deberá atenderse a los cambios de tendencia en los requerimientos de las distintas aplicaciones. Un problema adicional e inherente en los sistemas distribuidos masivos es el ancho de banda de la red. Esto puede llegar a resultar insuficiente para un desempeño esperado. Respecto de los usuarios móviles, los usuarios de equipos móviles, notebook, teléfonos inteligentes, notebook, etc., están gran parte del tiempo desconectados del sistema de archivos de la organización en la cual están o con la cual trabajan. Entonces, requieren una solución que podría usar el ocultamiento. Cuando está conectado, el usuario carga a su equipo los archivos que crea que va a necesitar después y los utiliza mientras está desconectado. Cuando se reconecta, los archivos en el caché deben fusionarse con los existentes en el árbol de directorio para lograr la sincronización. La conexión para la sincronización puede ser problemática si se utiliza un enlace de banda con un ancho de banda reducido. Lo deseable sería un sistema distribuido totalmente transparente para su uso simultáneo por parte de millones de usuarios móviles que frecuentemente se desconecten. Respecto a las tolerancias a fallos,
podemos decir que la difusión de los sistemas distribuidos incrementa la demanda de sistemas que esencialmente nunca fallen. Los sistemas tolerantes a fallo van a requerir cada vez más una considerable redundancia en lo que sea hardware, comunicaciones, software, datos, etc. Entonces, la réplica de archivos va a ser un requisito esencial. También debería contemplarse la posibilidad de que los sistemas funcionen aún con carencia de parte de los datos. Entonces, los tiempos de fallos aceptables por los usuarios van a ser cada vez menores. Bueno, estos serían entonces todo el tema que habla de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar o de diseñar sistemas distribuidos de archivos. Así que bueno, este es un tema corto. No sé si tenemos algunas consultas por ahí, pero en lo que hace a la teoría de este tema, esto sería todo. Sí, este tema va a entrar en el parcial, pero a nivel para los que vayan a rendir con la opción de promoción, eh, no tiene práctica asimilable. O sea, la práctica que vamos a desarrollar va a ser una práctica distinta de esto, ya lo vamos a conversar el día viernes, pero básicamente va a consistir en un informe que tengan que presentar ustedes, digamos, pero solamente para la etapa de defensa de los prácticos, ¿sí? Presentar un informe comparativo entre aspectos, entre algunos aspectos interesantes, ya sea para sistemas tradicionales de archivos como para los de sistemas distribuidos, ¿sí? Pero práctica a nivel de ejercicio sobre este tema no vamos a desarrollar. Creo que esa es no sé si esta es la pregunta que me estaban haciendo por el chat. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, si no hay más consultas, quedo un ratito en línea, pero sería todo por hoy. Buenas noches.